Bueno, primero agradecer la invitación de nuevo, Tomás. Veo caras conocidas, algunos habéis estado en casa, y por lo tanto algunos ya repetiré lo que ya he comentado. De todas formas quedáis invitados y bueno, espero que esto sea útil. A ver, lo que nosotros vamos a contar es un poco lo que hemos hecho, qué camino hemos hecho para intentar responder a lo que hemos llamado evaluación por competencias. Estamos Aitor y yo porque vamos a intentar acercarnos a vosotros desde dos perspectivas. Una, que la explicaré yo un poquito, cuál es el recorrido desde el punto de vista organizativo, desde las preguntas que desde la dirección nos hemos ido haciendo para responder y llegar hasta donde estamos hoy, donde estamos. Obvio, muchas cosas de organización, de gestión por procesos, de gestión de calidad, que lógicamente, o de conceptos de liderazgo distribuido y muchas cosas que están escritas y que ya he trabajado, pero que hoy no competen, pero dejo abierto para que podáis preguntarme luego, aunque no se expliquen en la ponencia. Y una segunda parte, donde entra Aitor un poco, explicará desde el día a día cómo desde la gestión de las personas hemos organizado este camino y qué tareas hemos ido cumpliendo poco a poco para capacitarnos a generar unos informes de evaluación por competencias y a evaluar a todo el alumnado desde infantil hasta bachillerato, hasta segundo, desde esta óptica. Bien, esto es un poco lo que intento conseguir, a ver si consigo expresarme adecuadamente. Bueno, empiezo por dejar obvio. A ver si ya... Esto empezamos con la tecnología, que no sé si es... ¿No pasa? Bueno, estamos en Sevilla, se podría ser, es decir, es un caso práctico. Se torea como se es. Sí. Ah, bien, vale, perfecto. Bueno, se torea como se es, o Michael Porter desde Harvard y desde el Business diría que una organización es tan fuerte como su eslabón más fuerte. Bien. Voy a poner un pequeño vídeo para los que no estáis, para que veáis un poquito a los chiquillos y un poco qué es lo que decimos que somos. Y a partir de ahí empiezo un poco a explicaros cómo hemos llegado a hacernos las preguntas. Yo básicamente voy a poner preguntas y alguna respuesta, pero creo que cada centro tiene que buscar la suya. Básicamente voy a comentar las primeras preguntas que nos planteamos cuando transformamos el sistema de evaluación del centro. El primer principio, yo creo que a veces una teoría sencilla y humilde puede ser una buena inversión práctica. El concepto de todo el proyecto de evaluación por competencias que teníamos en el centro, no sé si fue al principio o al final hemos llegado a esta síntesis, no podría decir cuándo, es el concepto de que aquellos indicadores de evaluación y el sistema de evaluación que tenemos en el centro es lo que realmente aísla y sintetiza lo que como centro hemos conseguido con nuestro alumnado. El principio más o menos yo, cuando hablaban del valor añadido que alguien se ha preguntado, esta pregunta era nuestra forma de responder a esa pregunta. Es decir, ¿qué podemos aportar a nuestro alumnado? Pues a nuestro alumnado lo más que creemos que podemos aportar es que haya interiorizado unos criterios de evaluación propios del centro que le acompañen a lo largo de la vida en su desempeño, tanto en la universidad, bueno, básicamente nuestro alumnado, la mayor expectativa es que acaben en la universidad o en su vida profesional. Es decir, el ADN del centro marcaría un estilo de hacer, una forma de resolver los problemas que si fuéramos capaces de que nuestro alumnado cuando vaya a tal sitio sepa y tenga interiorizados cuáles son los criterios de un buen desempeño de trabajo en equipo, cómo comunicarnos, etcétera, sería que hemos conseguido eso, no solamente en inglés, sino en inglés cómo o para qué, en esos conceptos. Por eso, es decir, creemos sinceramente que las personas recorremos nuestro camino de éxito en función de aquel feedback de evaluación que hayamos tenido y aquellos éxitos que hayamos conseguido. Y de nuevo repito, creo que tanto las personas como las organizaciones realmente somos, o nuestra marca de la casa o nuestro valor añadido está en esos elementos
que nos definen de forma diferencial. Ese eslabón fuerte que decía Porter o que Belmonte dice esa forma de torear personal, ¿no? Esto es lo que creo que cada centro debemos de buscar. Y esta es la primera pregunta, ¿cómo lo hicimos? Bueno, habría la primera cuestión y la primera pregunta que decimos es si vamos a evaluar competencias del alumnado o vamos a evaluar por competencias. Esta primera pregunta, cuando dijimos, bien, pues vamos a por la segunda, dejaba de lado un problema que teníamos. Bueno, evaluamos lo que hacíamos hasta ahora, como lo hacíamos hasta ahora, y vamos a ver cómo metemos como calzador ahora esto de las competencias y en qué elemento vamos a decir que evaluamos competencias. Como si fuera, damos las clases, hacemos lo que hacíamos siempre y luego nos dedicamos a ver cómo evaluamos las competencias, que esto es otro tema. Bueno, quedaba claro que no era así y que afrontar este problema suponía afrontar la transformación tanto de la forma de organizar el centro como de organizar las aulas y las propuestas de enseñanza. A partir de ahí, estas son un poco las tres preguntas que nos hicimos. Primero tendremos que saber qué queremos hacer, ese ADN, qué queremos conseguir. Segundo, cuáles van a ser las garantías de aseguramiento de calidad de que eso que queremos hacer se va a hacer bien en términos de evaluación. Y tercero, cuáles van a ser los criterios de evaluación interna que nosotros vamos a hacer para auditar realmente que estamos evaluando y consiguiendo los resultados que queríamos. Es decir, qué queremos ser, cómo lo vamos a hacer y cómo lo hacemos. Un poquito, sí, esto es, bueno, es que, perdona, igual os he estado gritando, ya lo siento. Bueno, después de haber visto lo de 8 apellidos vascos, no os va a sorprender a nadie que vengo de donde vengo y aquí venga de esta manera, ¿no? Bien. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Bueno, la primera pregunta era definir nuestro modelo educativo y nuestro proyecto pedagógico diferencial. Y a partir de ahí, en vez de entrar con unas preguntas que también hicimos, yo no descarto todo el currículum cognitivo, formativo, las universidades, toda la gente que nos ayudó, pero sí que hicimos una pregunta a todo el profesorado a la hora de definir, seleccionar, en el sentido de cuáles creíamos que eran los elementos que definían el éxito. Es decir, nuestro centro, cuando repasamos nuestros alumnados de éxito, nuestros proyectos educativos de éxito, ¿en qué temas creemos que hemos hecho bien? ¿Y qué cosas estamos orgullosos porque en nuestro centro hemos sido capaces de hacerlo bien a lo largo de nuestra trayectoria histórica? Y, por lo tanto, ahí deberíamos de definir, al margen de todo lo demás, cuáles van a ser nuestras competencias, aquello que creemos que es transversal y propio. A partir de ahí, hicimos también un trabajo de prospectiva educativa. Y está ahí resumidito. Básicamente, todas las investigaciones nos venían a decir, bueno, señores, el 80% de lo que ustedes enseñan ahora a su alumnado no va a valer para nada cuando salgan del centro. Es decir, porque todo va a tener que ser reaprendido en todos sus ámbitos. Por otro lado, lo único que permanecerá claro es que su futuro va a ser permanentemente en cambio. De hecho, hay investigaciones que dicen que los niños que hoy están escolarizados en nuestros centros a lo largo de su vida probablemente tengan una media de 5 puestos de trabajo diferentes, vivan en 5 ciudades o países diferentes y, bueno, llegan a decir, no sé si 5 familias o parejas diferentes, hasta tanto no creo que llegaba la investigación, pero casi lo sugería. Por lo tanto, lo único que va a permanecer es que tienen que adaptarse al cambio, que tendrán que aprender a lo largo de la vida y que lo que ahora les enseñamos no se aferren mucho a esto porque muy probablemente estamos ahora con las tablets y probablemente dentro de 2 años igual estamos con los Google Glass o no sabemos qué o con un chip. Es decir, eso de lo último. Y luego otro concepto que teníamos es todo esto que aparece en el centro de colores, educar para perspectiva de género, para el medio ambiente, para la prevención de las drogas, para el trabajo de gestión, para el trabajo de... Bueno, esto llega un momento en que nos están bombardeando un montón de demandas de aprender a vivir desde diferentes perspectivas que un poco cuando te vienen los programas, no sé vosotros, pero yo tengo un poco la sensación de que un montón de auditorías o programas de formación, vamos a dar un programa perfecto para educar sobre cuestiones de género, sobre cuestiones medioambientales, sobre tecnología, sobre temas de curriculares flexibles. Yo a veces tenía la sensación de
de ser como el buzón del portal que está lleno de publicidad y que al final pones el cartel y dice no se admite publicidad. Y a tantos programas, es decir, el programa que diéramos tenía que dar cabida transversal a todo esto. No podía ser que fuera una suma de programas y de paquetes de mejora que al final te invaden y no te dejan hacer. Por lo tanto, la respuesta tenía que ser algo central, transversal y que no estuviera como la suma y un recosido de programas, todos muy interesantes, pero que te invaden, te quitan el tiempo y da la sensación de que, bueno, ¿y cuándo voy a enseñar yo matemáticas? ¿No? Pues si tengo que hacer todo esto. Bueno, pues estos eran un poco Por lo tanto, dijimos que lo que creíamos que hacíamos bien o se nos daba bien o creíamos que era clave y habíamos preguntado a las universidades, a las familias que habían recibido alumnado nuestro y nos decían que básicamente, esto lo hicimos en el año 2002-2003, quiere decir que no es de ahora hace poco. Dijimos, bueno, básicamente lo que queremos que nuestro alumnado cuando salga, ¿qué salga? Bueno, que sepa comunicarse, que es mucho más que aprender idiomas. Melonadas se pueden decir en todos los idiomas, en euskera, inglés, alemán, etcétera. Es decir, comunicarse bien. Aprender a aprender, estar permanentemente abierto, mostrar curiosidad, saber hacerse preguntas, saber investigar y aprender a lo largo de la vida, es decir, tener una actitud abierta, fijarse objetivos, ser uno quien fije los objetivos de mejora. Ya desde el año 2000 teníamos en nuestros boletines del alumnado de evaluación puntos fuertes y áreas de mejora. Es decir, todo alumno tenía que prever que siempre iba a haber un área de mejora. Es algo que me acuerdo que un niño que me decía, pues yo he sacado un 10 en el examen, y digo, bueno, ¿y ahora qué vas a mejorar? Y se quedó así parado y dice, bueno, pero he sacado un 10, digo, bueno, ¿ya sabes todo? ¿Qué más puedes hacer para mejorar? La actitud de que siempre hay que aprender, siempre hay que mejorar, fijarse objetivos de mejora en todo momento. Luego, el tema de empatizar, el trabajo emocional. Estuve aquí con vosotros hace 2 años y pico hablando un poco cómo reflexionamos sobre esto. Y sobre todo el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, para que sea eficaz y eficiente, también tiene unas reglas y unas competencias que hay que saber hacerlas bien. No solamente ser buenos y llevarnos bien, sino cumplir las tareas de una manera determinada, organizarse las tareas, cumplir las agendas, distribuirse las tareas, ayudarse, etc. Bueno, dicho esto es lo que queríamos que fuera la marca de la casa de nuestras competencias, más allá de las 8 que aparecieran, esto fuera definido. Hicimos también una espina y secagua donde a cada bloque distribuimos qué tipo de tareas en aula creíamos que describían o nos permitían observar el desempeño de ese hacer, de ese saber hacer. Bueno, todo esto más otros documentos que no están aquí, ya le he dicho a Ana, que os lo voy a hacer llegar y luego si queréis utilizarlo o leerlo vais a poderlo ver con más tamaño y de mejor manera que aquí. Creo que lo vais a tener. Bueno, hicimos todo este trabajo para que todo el profesorado supiera, cuando estábamos hablando de trabajo en equipo, qué estábamos diciendo y qué desempeños de aula nos permitirían observar y evaluar esto. Cuando hablábamos de comprensión, y comprensión, digo, para todas las materias, de qué estamos hablando y qué tareas de aula facilitan, y así con todos los elementos. De tal manera que llegamos a definir un marco de evaluación. Dice, bueno, tenemos que ser capaces de evaluar, por supuesto, las 8 competencias, pero dijimos, con unos descriptores que nosotros llamamos subcompetencias, es decir, en la UASETA, ¿cómo llamamos nosotros a estas 8 competencias? ¿En qué nos vamos a fijar? ¿Nos podríamos fijar en un marco competencial o de estándares súper amplio y tal? No, bueno, vamos a hacer que desde infantil hasta bachillerato todo nuestro alumnado y nuestras familias sepan leer 18 frases que describen. Básicamente eran 2 frases por cada competencia, menos la 8ª competencia de autonomía personal, en la que emitimos 2 frases más de contenido de desarrollo emocional, porque creíamos que definían en nuestro centro era especialmente importante en el aspecto personal trabajarlo así. Luego cada uno de estos elementos tienen sus indicadores, pero lo importante también fue que llegamos a ponderar el peso, es decir, todo el centro. En un primer momento, aquí yo fui muy directiva al principio, la directora ordenó y dijo, esto es el centro, estas son nuestras competencias, al margen de los consensos que los departamentos y los equipos pedagógicos vayan en dirección, hemos decidido que el 40% de la calificación, no digo de la evaluación, de la calificación va a ser a través de los cuatro competencias transversales, que eran aprender a aprender, equipo, comunicación y autonomía personal.
da igual que dieras física en segundo, que lengua en primero de la ESO, que inglés en segundo de primaria. Es decir, garantizaríamos a todas las familias que estas marcas de la casa, este ADN de la casa, se iba a hacer visible en los informes y en los criterios y en los instrumentos de evaluación a lo largo de toda la escolarización. Y esto es importante porque creo que es un elemento importante a la hora de vender la organización también. Es decir, es un contrato con las familias. Es decir, si yo me comprometo a que esto va a ser desarrollo personal para construir sociedad, además de otros indicadores que luego os comentaré, yo creo que el compromiso de nuestro boletín de información y de nuestro sistema de evaluación tiene que ser coherente con lo que hemos dicho que es la marca de la casa. Puede haber familias que nos digan, pues ustedes no hacen esto, lo otro y tal. Bien, vale, pero usted cuando contrate, yo le comenté que esto iba a ser lo más importante de nuestro centro, ¿no? Para que hubiera una coherencia primero en lo que hacemos y también una honestidad entre lo que ofertamos a las familias y las familias reciben a la hora de evaluar, ¿no? Bueno, este era el marco y a partir de este marco ha ido desarrollando el centro y ha ido describiendo esto y trabajándolo, y esto lo explicará luego Aitor cómo se ha hecho y cómo se ha concretado. En un primer momento arrancamos muy fuerte con una orden de la autoridad, el 42%, y creo que en este momento el personal, si no me equivoco, estamos en el 52%, por ahí. En este momento la evolución de los pesos ponderados autónomamente y por equipos de trabajo ya están dando un 52% de peso a indicadores que no son estrictamente de contenidos científicos, matemáticos o lingüísticos, sino transversales, ¿eh? Y esto no quita para que se pueda tener 533 puntos en las pruebas PISA. Quiero decir, nuestro alumnado es una clase media, ya habéis visto el centro. Es decir, no solamente aprenden, sino que parece que no entorpece otro tipo de resultados, ¿no? Luego PISA mide lo que mide, ¿eh? Que yo tengo mis dudas también y luego podemos hablar de cuánto mide PISA, qué mide PISA y hasta cuánto podemos trabajar para PISA, ¿no? También. Bueno, esto dicho así, bueno, lo siguiente que nos preguntamos es cómo vamos a garantizar que este sistema y esto que estamos haciendo se va a hacer bien. Entonces, aquí tomamos como referencia el sistema de estándares internacionales de evaluación. Aquí nos ayudó, de hecho, se hizo una tesis doctoral, Fabiola Cabra y Aurelio Villa, trabajaban para la Universidad de Deusto, basándose un poco auditando la forma en que diseñamos los indicadores y cómo trabajamos. Está ahí la bibliografía, el libro es muy bueno, tiene todos los indicadores, todos los estándares, los documentos que tenemos también, si queréis, o alguno de cómo trabajamos con esto, los podemos hacer y lo podemos compartir. Pero básicamente hay cuatro bloques que garantizan que lo que hacemos en evaluación está bien y son válidos para cualquier sistema y para cualquier contenido. Los indicadores de propiedad, utilidad, precisión y viabilidad, que básicamente en temas prácticos en el aula vienen a decir cuatro preguntas que nosotros lo tenemos en documentos claros, es decir, son los códigos de funcionamiento de cualquier sistema de evaluación, de cualquier profesor y de cualquier prueba de evaluación que haya en el centro. Esta prueba o este sistema de evaluación que aplico atiende a los efectos de la evaluación en el tipo de aprendizaje, la autoestima y autoconcepto del estudiante en cuanto a propiedad. Y los alumnos son tratados con ética, con respeto, con humildad y honestidad durante todo el proceso. En el tema de utilidad, la evaluación es útil a los efectos y a los objetivos que nos hemos fijado. Es decir, que esto a veces pasa, vamos a trabajar mucho en competencias y proyectos multidisciplinares, etcétera, y esto se nos da a nosotros a veces todavía, y dices, bueno, vamos a trabajar esto y luego para evaluar un examen. Digo, bueno, vamos a ver, ¿y en qué queda todo lo demás? Si tú dices que vas a trabajar, trabajo en el... Sí, pero ya hice, o sea, como yo solo mi difunta madre, ¿no?, que tenía una dieta, y tenía una dieta estricta porque padecía el corazón. Y un día viene a casa y come todo el menú que teníamos. Digo, mamá, pero tú no hacías régimen. Y dice, sí, ya he hecho en casa, he comido el régimen y ahora como esto. Es decir, la coherencia entre los instrumentos y lo que vamos a hacer, el alumnado, por mucho que tú hagas cosas y muchos programas estupendos y actividades maravillosas y complementarias y de mucho tipo, si al final evalúas con un examen,
Al alumno le estás dando un mensaje, si aquí lo único que vale es aprobar y memorizar, y al final, si encima eres muy listo y eres un poco hábil, copiando un poquito, alrededor rellenas los ítems o tienes un buen ojo o una buena sistemática y pasas. Es decir, se puede dar una disonancia entre lo que decimos que enseñamos y lo que evaluamos, cuando en realidad el alumnado lo que va a interiorizar es aquello que vamos a tener en cuenta y consideración. De esto, por eso decíamos lo del tanto por ciento que el alumnado tiene derecho a saber y decir que se va a hacer. Y de hecho, en todas las pruebas de evaluación del centro, incluidos los exámenes que también hacen, tienen que aprender a hacer exámenes, tenemos el elemento de detalle que es portada. Es decir, toda prueba de evaluación tiene una primera parte de portada donde cada cosa que está, el profesor tiene que explicar al alumnado por qué se hace, a qué competencia obedece, qué va a aprender con esto y qué peso ponderado de los indicadores que ahí se evalúen van a tener el peso en la calificación. O sea que desde que el principio que empieza, bien sea preparar un PowerPoint, hacer un trabajo de una defensa o una investigación o incluso un examen, tiene que aprender lo que decíamos antes, la interiorización de los indicadores y el peso en la calificación, ¿no? Es importante. Y lo mismo la precisión, que las pruebas están bien hechas, están bien diseñadas, y la viabilidad. Puede ser una prueba pues, que sea útil. Si nos va a llevar 20.000 horas corregir, etcétera, pues tampoco puede ser estupenda prueba, pero, hombre, nos dedicamos a los dedicamos y somos de enseñanza básica, ¿no? No podemos pedir grandes cosas y nuestro profesorado no son investigadores de evaluador, son profesores normales. Bueno, dicho esto, aquí más o menos... quiere decir, ya que hay un montón de documentos que llamamos, que hay un montón de criterios que orientan la práctica que están en la intranet y que el profesorado no solo puede usar para orientarse, sino tiene la obligación de usarlo para orientarse, además de que muchos de estos documentos están públicos en el aula o en el tablón del aula para que el alumnado conozca cuáles son los criterios de evaluación, los indicadores, las formas de reclamación, las formas de trabajar, etcétera. Esta es una de las pantallas, por ejemplo, aquí son carpetas donde todos los instrumentos, está en euskera, pero se entiende, el portafolio, las presentaciones, los proyectos de investigación, los exámenes, de preguntas abiertas, de preguntas cerradas, etcétera. Es decir, aquí todos los profesores tienen unas plantillas por niveles donde aparecen las rúbricas de autoevaluación del alumnado, de evaluación o de relleno del alumno y tal. Y son comunes para todo el centro. No cabe que evaluemos el debate, en primero de una manera y según quien te toque, evalúa de otra manera. Es decir, que las plantillas y los estándares que van a utilizar cada herramienta sean comunes para el centro. Se van complejificando, por supuesto son más complejos a medida que nos acercamos al bachillerato, pero son los mismos bloques y los mismos estándares para todo el centro. Es decir, son las herramientas. Además, como ya hemos comentado en la espina de Ishikawa primera, hay herramientas asociadas como más pertinentes para qué tipo de indicadores o para qué tipo de competencias. Bien, dicho esto, lo siguiente es gestión por procesos. ¿Y cómo gestionamos esto o cómo lo llevamos a cabo? Bueno, la gestión, cuando yo hablo de gestión no hago lo de administración. Para mí gestión es gestionar todo, absolutamente, los procesos estratégicos, los procesos de apoyo y los procesos operativos. Y cuando hablo estratégicos, quiere decir el pensar, el dirigir, el hablar de alianzas, el fijar objetivos, evaluarse. Hablo de procesos de apoyo, por supuesto, gestión de personas, de TICs, de selección de personal, de asesoría psicopedagógica, de todas estas cosas. Y luego lo que llamo el proceso operativo, que es, como en cualquier fábrica, los procesos de enseñanza-aprendizaje, que los tenemos divididos en dos bloques como este, es decir, hay una coordinación pedagógica para infantil y primaria y una coordinación para secundaria y bachillerato. Veis que es circular y la coordinación pedagógica básicamente fija y sigue los objetivos de evaluación, tutorización, programación y sesión lectiva. Aquí veis que la coordinación no aparece ciclo medio, ciclo inicial. O sea, es decir, la evaluación, nosotros no coordinamos primaria
a nivel horizontal por el nivel y el esto, sino porque los procesos reales que creemos que rigen el proyecto educativo y la coherencia del proyecto educativo están en que programamos con los mismos criterios y encadenadamente y de la misma manera. Tenemos unas metodologías de aplicación, unos criterios de evaluación y unos criterios de tutorización. Y esa es la forma de que verticalmente esté bien enlazado el proyecto. Yo diría más incluso que, bueno, ya aquí me adelanto, pero yo creo que realmente, y nuestros tipos de centro en concreto, que yo creo que ya tienen una calidad determinada, todos los que estamos aquí son centros excelentes, me consta, conozco muchos y visito muchas de estas páginas web y centros. Creo que incluso hacia donde camina la educación del futuro, en esto de que la información, las programaciones, el contenido cognitivo y de contenido formativo básicamente está colgado en la red y hay materiales maravillosos, centros maravillosos y cosas maravillosas que incluso se pueden aprender en casa y lo veremos como en Estados Unidos o en Europa, y hay fenómenos en cuanto a si por conocimiento fuera, no necesitan los centros educativos como hace 50 años, porque sus familias igual saben, puede haber padres y madres que sepan mucho más de contenidos que los profesores. Luego, ¿cuál es un poco lo que creo que nosotros podemos aportar a las familias a nivel de competitividad? Podemos aportar un marco de evaluación, es decir, ¿nosotros qué ofrecemos a las familias? Acreditaciones y custodia, la tutorización. Es decir, podemos ofrecerles, asegurarles que van a aprender de una manera que les acredite para seguir estudiando de una manera determinada y que eso se hace de una manera eficiente y coordinada con las demandas de competencias de la OCDE, de los Objetivos 2020. Y también la tutorización, que vamos a compartir una tutorización clara con ellos y que vamos a compartir la custodia. Es decir, que las familias que están trabajando y que si estuvieran en casa podrían enseñar muchas de las cosas acompañados por las TICs que nosotros enseñamos en los centros, pero no pueden realizar la custodia pues porque tienen que ir a trabajar su padre y su madre. Entonces, creo que la calidad diferencial que nosotros podemos hacer está en que la evaluación y la tutorización sean los ejes para personalizar luego lo que se hace en el aula, para que cada niño en su diversidad le podamos atender en función de sus necesidades. Dicho esto, bueno, pues de algún modo, ¿cómo llevamos el tema de la evaluación? Pues generalmente otro elemento también que creo que añade valor a esto es que para nosotros son muy importantes las sesiones de evaluación del alumnado, mucho más en secundaria y bachillerato, por supuesto. Y para nosotros las condiciones de calidad en que se hace una sesión de evaluación con todo el profesorado tiene que estar presente. Por lo pronto, incluso garantizamos que esas sesiones de evaluación se hagan fuera de horario lectivo, es decir, para que uno entra, otro sale, es decir, todo el equipo docente del grupo está presente durante todo el tiempo en que se realiza la evaluación. Segundo, todo niño o niña del centro tiene derecho a que todo el profesorado hablen de ellos, no siempre, como pasa, nos llevamos la hora de 2 horas de reunión, 40 minutos se lleva el niño más problemático y de los demás ni se habla, es decir, todos los niños tienen un tiempo para hablar de ellos. Y luego otro elemento de calidad de estas sesiones de evaluación es que se elevan 2 tipos de acta. Un acta del grupo, es decir, hay un acta del grupo en las que aparecen nuestras competencias o nuestras subcompetencias y sus indicadores, y a nivel grupal todo el profesorado estima o hace una valoración como grupo del desempeño de aula. Bueno, pues o tienen problemas de atención, o trabajan en equipo mal, o tienen, bueno, lo que hayan percibido que como colectivo de profesores y como colectivo de alumnos es difícil de llevar. Entonces, registran el acta y toman acuerdos como tal equipo para entrar en esa aula reforzando alguna cuestión que piensen que como grupo tienen que intervenir en el siguiente periodo lectivo. Y luego existen las actas individuales. Por cada alumno se rellena un acta, el tutor coordina esto, por supuesto, con las opiniones de todos los profesores sobre cada alumno. Con lo que esa acta es lo que
de algún modo sirve al profesor para reunirse con sus familias y llegar a los acuerdos de necesidades de mejora o puntos fuertes, por qué cosas se le felicita y qué cosas creen que debe mejorar todo el centro. Y en su caso, si hubiera alguna necesidad de mejora, también en el acta aparecen por escrito qué profesores o qué temas se van a mejorar y qué acuerdos se toman para intervenir con esa criatura en concreto. De tal manera que esa acta es el punto de partida de la siguiente reunión para ver quién ha hecho o qué profesorado ha cumplido con los acuerdos, quién no, y luego empezamos a hablar de la criatura. Bien, estos son elementos de organización que evidentemente es tan importante como lo que se hace en el aula, es asegurar que todo el equipo docente trabaja con unos compromisos compartidos y que la labor de la tutoría es asegurar que esos criterios de evaluación van a repercutir en un ajuste de mejora para los críos y, en su caso, del currículum. Es decir, si todo el equipo dice que en esta evaluación este contenido no ha ido bien o esta competencia transversal no ha ido bien, pues ¿para qué vamos a avanzar con otra cosa? Lo que hay que hacer es remarcar esto y reforzar esto durante el siguiente trimestre. Si teníamos pensado otra cosa, lo aparcamos para mejor fecha porque este grupo en este momento necesita esto. Voy rápido, pero bueno, en los detalles creo que me vais comprendiendo. Bueno, y luego, pues claro, efectivamente te permiten hacer unas actas de evaluación. Pues claro, yo como directora, todos los meses, nuestro centro es una cooperativa de familias. Los propietarios, los titulares son las familias, los padres de esto. Entonces ya hay una junta de administración a los que doy resultados y, lógicamente, claro, cualquier desviación en resultados que aparezca, que se proyectan transparentemente, qué resultados ha habido en cada grupo, etcétera, y los padres lo ven, con lo que os puede pasar que en un momento determinado un grupo tenga un bajón en resultados. Evidentemente estas actas son una garantía de que ha habido esto, bueno, pero este es el compromiso de toda esta gente que yo puedo seguir si se ha hecho o no se ha hecho para mejorar. Los problemas pueden existir, el asunto es, bueno, y el centro puede garantizar que cuando se detecta un problema va a haber unos mecanismos rápidos, ágiles y consensuados para responder. Bueno, pues esto es un poco, las actas estas también son una especie de garantía de gestión de quién hace las cosas bien o hace las cosas o dice que va a hacer y luego no hace, ¿no? Y bueno, este sería un poco el informe modelo que recibe nuestro alumnado, que de algún modo, bueno, como veis hay 8 columnitas azules, es decir, estas subcompetencias tienen sus indicadores, luego todos estos detalles los explica mucho mejor Aitor que yo, pero en realidad, ¿qué quiere decir? Que las familias van a recibir a nivel horizontal una evaluación competencial y subcompetencial a nivel de letras, un nivel básico, deficiente, avanzado, excelente a nivel de competencias y subcompetencias, y que las ponderaciones de cada indicador, que hemos dicho, el profesor lo único que mete son letras por los indicadores y luego el software determina que eso es un 7,2 o un 6,3 o un 4,2, porque una criatura puede llegar al 7,7 activando diferentes competencias transversales. Hay criaturas que se manejan muy bien en el trabajo en equipo, en proyectos de investigación y luego igual son muy malos en el concepto examen o en otro tipo de criterios de herramientas de evaluación y al revés, hay niños muy competentes en memorización y captación de información, pero sin embargo igual en habilidades comunicativas o de trabajo en equipo o de poner en juego objetivos de mejora no son tan buenos. Es decir, cada criatura tiene unos talentos horizontales, por decir de algún modo, y eso y a la vez, bueno, les da la calificación por ponderaciones que ya son transparentes y que se dan a conocer públicamente. De algún modo, garantizamos también que el informe, lo que antes decía, llega a casa algo que les describe algo de lo que decíamos que éramos como centro, porque si al final decimos que somos esto y el informe que les mandamos en matemáticas 3, tal, bueno, pues esto es como yo aprendí. ¿Qué diferencia hay entre el boletín que yo recibí de los años 70, cuando hice el bachillerato, al de hoy? ¿No? Es decir, el informe también tiene que recoger la identidad del centro. Y bueno, y aquí estaría ahora Aitor, que os va a explicar mucho mejor que yo cómo se ha llevado la gestión de las personas y del profesorado para hacer este camino. Bueno, gracias, Maritere. Voy a tratar de ser lo más breve posible, lo más directo posible, ¿vale? Voy a explicar en primer lugar qué es lo que hemos hecho y al final voy a explicar cómo lo hemos hecho, ¿vale? A ver si se me entiende bien. Bueno, nosotros, un poco nuestro punto fuerte del nuevo modelo de evaluación consiste en que, como Maritere ha comentado al comienzo,
evaluamos por competencias, ¿vale? Eso lo quisimos dejar claro tanto para nosotros, para el equipo directivo, como para los profesores, como para los alumnos, como para las familias. Es decir, evaluamos por competencias, no evaluamos o calificamos competencias. Entonces, ¿qué es lo que dimos una serie de pasos? Hicimos una serie de pasos hace 3 años, empezamos con este nuevo proceso. Y bueno, lo primero que hicimos fue un poco, bueno, pues señalar, empezar a interpretar esas competencias. Esas 8 competencias las categorizamos o las dividimos en 18 subcompetencias, que en el informe podéis ver, bueno, están las 8 competencias, que son las líneas horizontales, y dentro de cada una hay 2 apartados, salvo en la última, que es la autonomía. Me acerco más. Salvo en la última, que es la autonomía, que Maritera ha comentado antes, que hay indicadores, vamos, subcompetencias, perdón. Entonces, bueno, en primer lugar, nos reunimos por departamentos de asignatura, de materias, y lo que hicimos fue, bueno, pues empezar a tener claro que íbamos a evaluar indicadores de evaluación, que lo íbamos a hacer mediante instrumentos de evaluación, pero que tenemos que empezar a pensar en indicadores de evaluación. Es decir, que eso del examen ha sacado un 7 en un examen o en una presentación ha sacado un 3, empezaba a dejar de tener sentido. Había que dar una vuelta a eso porque no respondía directamente a una evaluación por competencias. Entonces, lo primero que hicimos fue analizar cuáles eran los indicadores que tiene cada una de las materias. ¿Vale? Bueno, después de haber visto las competencias y las subcompetencias, empezamos a ver qué indicadores tenían cada una de las materias, es decir, qué criterios de evaluación, qué indicadores de evaluación queremos trabajar, queremos alcanzar con cada materia. A continuación, lo que hicimos fue, bueno, agrupar esos indicadores de evaluación dentro de cada una de las subcompetencias. Fuimos simplificando un poco todo el listado de indicadores de evaluación que viene con cada materia y los agrupamos en las subcompetencias, en las 18 subcompetencias a las que antes hacíamos mención. ¿Cuál fue uno de los riesgos que vimos en ese momento? Pues que volviésemos a hacer lo mismo, pero con otro nombre. Es decir, que volviésemos a una especialización. En vez de hablar de un nuevo modelo de evaluación, de poder trabajar de forma transversal, de poder observar mismas cuestiones por diferentes personas, si cada asignatura se apropiaba de una competencia, que era lo más sencillo, pues volvíamos a tener, pues bueno, pues asignaturas monocompetenciales, que la matemática se encargaría de la competencia matemática, que las lenguas se encargarían de la competencia lingüística, que, bueno, entonces, ¿dónde quedaban en las competencias transversales? Nadie las iba a coger, nadie iba a liderar la competencia aprender, la competencia autonomía, la competencia social, iban a quedar desiertas. Para revertir la situación o para quitarle riesgo a ese contexto, lo que hicimos fue marcar unos mínimos. Las competencias transversales valen X y de ahí no nos marchamos para atrás. Las competencias transversales valen un mínimo de un 13% de 100, ¿vale? Y eso no quedó más remedio que aceptarlo por todas las asignaturas. Es decir, en todas las asignaturas, la competencia aprender, la competencia autonomía, la social y la competencia... ¿cuál es? La comunicación, bueno, pues tienen ese 13% adquirido, ¿vale? Empezamos a trabajar sobre los indicadores de evaluación. Los indicadores de evaluación, ¿cómo lo íbamos a evaluar? Del 1 al 10, dejaba de tener sentido. Ahí nos surgió un nuevo reto, es decir, ¿cómo trabajamos, cómo evaluamos, cómo observamos los indicadores de evaluación que decimos que vamos a observar? Bueno, pues siguiendo la lógica de la mejora continua, siguiendo la lógica de una evaluación descriptiva, de una evaluación formativa y de una evaluación por competencias, lo que hicimos fue definir 5 niveles de logro en cada uno de los indicadores, que se puede traducir en una rúbrica del indicador, donde tanto el profesor tiene predefinido cuáles son esos diferentes niveles de logro, y si el profesor lo tiene definido,
y lo hace público, el alumno lo sabe y sabe perfectamente, después del desarrollo, el desempeño que haya hecho, cuál es su nivel de logro y qué es lo que tiene que hacer para mejorar. ¿Vale? 5 niveles que se traducen en 5 letras. H, el nivel más inferior, C, el nivel siguiente, B, B+, y A, el nivel máximo. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Que esos 5 niveles se tienen que traducir en números para poder calificar. Es decir, no nos podíamos olvidar de que teníamos que calificar también. Además de evaluar formativamente, teníamos que calificar también. Aquí aparece lo que antes Maritero os ha comentado de la línea horizontal, evaluación por competencias, línea vertical, calificación de la asignatura. Entonces, cada nivel, cada uno de los 5 niveles se asocia a un número de calificación. El profesor observa el indicador según su rúbrica ya predefinida y que es pública y le asigna una letra, un nivel de logro. Luego es el software el que le pone qué número es, qué calificación tiene. Son siempre los mismos, es el 2,5 para el H, el C es para el 5 es para el C, 7, 9 y 10. ¿Vale? Esos son los 5 niveles de logro. ¿Con esto qué conseguimos? Pues bueno, lo que hemos visto antes. 2 ejes de información, un eje horizontal y otro eje vertical. ¿Vale? Información por competencias e información de asignatura. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, aquí reside gran parte del éxito. Ha habido momentos dirigidos, muy dirigidos, y ha habido momentos, donde el desempeño de los equipos de trabajo ha sido fundamental. Y hablo de equipos de trabajo, porque esto es una labor de equipos de trabajo. Ha habido unas directrices que se han dado desde dirección, pero ha habido equipos de trabajo y equipos de trabajo multidisciplinares que han sido los que han generado tanto las rúbricas como los indicadores, como las subcompetencias, como todo el sistema de evaluación que hemos construido, que deben haber sido por la creación de esos equipos de trabajo para poder hacerlo sería imposible. ¿Cuál es el punto fuerte de estos equipos de trabajo? Que son equipos de trabajo de autoformación. Son equipos de trabajo de autoformación, es decir, son equipos de trabajo que mediante ciclos PDCA tratan de aprender, tratan de ponerlo en práctica, de desarrollarlo, de mejorar y vuelta a empezar. ¿Vale? Es decir, mediante la filosofía del learning by doing, pues vamos aprendiendo, vamos poniéndolo en práctica y los resultados es una fuente de aprendizaje para el siguiente ciclo de mejora. ¿Vale? Otro de los puntos fuertes de estos equipos de trabajo es que algunos de esos equipos de trabajo eran equipos de autoformación en metodologías. ¿Vale? Veíamos que el trabajar por competencias nos exigía un salto adelante en cuanto a la puesta en práctica con el alumnado de nuevas metodologías. Lo que antes hemos oído, al final no podemos informar de cuestiones de manera distinta y seguir haciendo lo mismo. Es decir, la metodología tiene que ir cambiando y va cambiando poco a poco. El trabajar por proyectos multidisciplinares, no solamente por proyectos, sino trabajar por proyectos multidisciplinares es un éxito porque nos permite tanto trabajar de manera horizontal con todo el alumnado, como trabajar todos los profesores a la vez, en base a un proyecto, en base a unos mismos indicadores de evaluación, en base a unos mismos estándares de evaluación, lo que nos permite observar una misma cuestión desde 20 ojos, con lo que la información y la evaluación es mucho más rica, es mucho más productiva a fin de cuentas. ¿Cuáles son las metodologías que más se están usando últimamente? Pues son dos. Una, el portafolio del alumno, fundamental para el trabajo por competencias, y luego la metodología basada en el aprendizaje basado en la resolución de problemas. Es decir, el POPBL, fundamental también para que el alumnado interiorice cuando yo salga de la ikastola, tengo que seguir aprendiendo, me van a surgir problemas, el problema es una oportunidad de aprender, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Y termino ya. Y en resumidas cuentas, los equipos de trabajo multidisciplinares y un último concepto, el feedback continuo, son dos ejes fundamentales sobre los que gira todo nuestro sistema de evaluación y me atrevería a decir también el éxito del sistema de evaluación. ¿Vale? Entonces, bueno. Eso es, sí. El feedback continuo no solamente es entre el profesorado, sino es sobre todo con el alumnado. ¿Vale? Es decir, que el alumnado sepa en todo momento, tenga un feedback tanto del profesor como de sus compañeros, ya sea mediante la rúbrica como de viva voz por parte de las personas que están alrededor suyo en cada momento. ¿Vale? Bueno, pues, si hay preguntas. ¿Micro hay? Casi que lo mejor ahora es ir haciendo preguntas porque podríamos hacer, y ya la hora que es, bastante mérito tenéis y muchísimas gracias por estar aquí. Sin más.